Bienvenidos, bienvenidas, querida audiencia. Gracias por el favor de su atención en esta su sección de webinars de DIDEPA que mes con mes tenemos para ustedes. Y en este mes de abril, mes de la lectura, estamos retomando pues ya los procesos que vimos en el primer periodo de evaluación parcial. No, espérate. Es primer evaluación ordinaria. 3, 2, 1. Bienvenidos, bienvenidas, querida audiencia. Gracias por el favor de su atención en esta su sección de webinars de la DIDEPA que mes con mes tenemos para ustedes. En este mes de abril, aparte de que hemos terminado el primer periodo ordinario de evaluaciones, tenemos abril, mes de la lectura. Y por ello la importancia de este tema de nuestro webinar, que es neurocognición y los procesos de lectoescritura. ¿Nuestros alumnos realmente aprenden? Pues bien, con este webinar buscamos explorar la relación entre la neurocognición y la adquisición de habilidades de lectura y escritura en nuestros estudiantes, identificando enfoques específicos para el aprendizaje, además de proporcionar a los participantes una comprensión más profunda de cómo los procesos neurocognitivos influyen en el aprendizaje de la lectoescritura y la discusión de estrategias pedagógicas basadas en la investigación. Y pues bien, para hablarnos de este importante tema, contamos con la presencia de los maestros, principalmente de la maestra de Neuropsicología Clínica, Ana Karina Suaste Herrera, y del maestro, permítanme por favor, Roberto Álvaro Rosel Pedraza. Bienvenidos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. De quienes me permitiré enunciar aspectos importantes de su currículum. Pues bien, la maestra Ana Karina es licenciada en Psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la maestría en Neuropsicología Clínica también por esta institución. Es especialista en Psicoterapia Gestal por el IHPG, Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal de la Ciudad de México, y dentro de su experiencia laboral podemos destacar que actualmente trabaja en su consultorio privado en la Ciudad de México, además de que fue encargada de evaluaciones neuropsicológicas y del desarrollo, apoyo emocional y problemas del aprendizaje en la Comisión Nacional contra las Adicciones en la Ciudad de México. También fue asesora técnica en Avalon, Clínica de Tratamiento de los Trastornos de Alimentación en la Ciudad de México. Dentro de su experiencia docente destacamos que ha impartido cursos de recuperación académica de la Unidad de Aprendizaje Neuropsicología por el Instituto Politécnico Nacional. Además de la interdisciplinariedad de las ciencias de la salud, ha sido capacitador en certificaciones en Psicología Educativa y Clínica por la Federación Mexicana de Psicología, esto con sede en Texcoco. Además de profesora de asignatura en la maestría en Investigación Psicológica y de la licenciatura en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Además, ha realizado actividades de asesoría de diversas tesis de maestría en el Instituto Politécnico Nacional, además de ponente en el conservatorio La tarea de ser mamá y papá en la nueva normalidad, ¿cómo lograrlo?, del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Además ha sido conferencista, tallerista, ponente y capacitadora con más de 20 años de experiencia en la trayectoria profesional, especialista en evaluaciones neuropsicológicas y del desarrollo, además del apoyo emocional y los problemas de aprendizaje. Ha sido muy comprometida con el estudio de la conducta y procesos mentales de las personalidades en distintas instituciones, además de ser una apasionada por diseñar, coordinar e implementar estrategias para fomentar un estado emocional positivo. Con respecto a al perfil del maestro Roberto, podemos destacar que cuenta con la licenciatura en Psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con la maestría en Educación con enfoque en línea, además de ser un facilitador certificado en el método LEGO Serious Play, validado por the Association of Master Trainers. Cuenta con la certificación de competencias laboral en el diseño e impartición de cursos de formación de capital humano, con la certificación SO 217, SO 301. Además de la maestría en Pedagogía Sistémica, cuenta también con el posgrado en entornos virtuales de aprendizaje, la certificación en Microsoft Academic y además en los diplomados de formación y actualización docente y el diplomado de decisión estratégica por la Universidad Católica de Chile. También destacamos que durante más de 15 años ha sido su experiencia laboral frente a grupo de nivel medio superior y superior, además de ser instructor y tallerista a nivel nacional en proyectos de capacitación docente. Es especialista en elaboración de instrumentos y validación, además de entusiasta, progresista y detallista en proyectos de diseño curricular e innovación educativa. También dentro de su trayectoria profesional podemos destacar que ha participado en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro ELEIA,
como docente frente a grupo, además de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Tomasti del Sureste. Pues nuevamente bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos a nuestra audiencia que en la sección del chat podrán encontrar la liga de asistencia de esta acción académica para que al término de la misma puedan descargar su constancia de participación, al igual que colocar sus dudas o comentarios con respecto a este tema y al término los maestros podrán dar respuesta a las mismas. Pues bien, maestros, si nos pudieran ya, para abrir tema, responder qué importancia tiene la lectura en los procesos cognitivos. Bueno, la verdad, muchas gracias por la invitación y creo que la lectura es un eje fundamental en todos los niveles educativos, no solamente en la universidad. Y es en ese sentido que tenemos que ver cuáles son las competencias con las que llegan los alumnos a la universidad. De repente, y yo en mis primeros años de docencia decía, bueno, es que yo ya estoy trabajando con alumnos universitarios, ya tienen que leer y entender estos documentos, ¿o no? Pero conforme mi experiencia, la capacitación que he tenido y demás, me di cuenta que realmente de repente damos por hecho cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos lecturas a los alumnos, necesitamos ver primero cuál es el nivel cognitivo con lo que llegan. Y no digo que esto no se pueda mejorar, es trabajo de todo nivel educativo irlo aumentando, pero en el momento en que nosotros podemos identificar, entonces no es que cambiemos el nivel de lecturas porque debemos de cumplir la competencia en la unidad de aprendizaje, pero debemos ubicar cómo ayudarles a hacer este proceso de lectura, porque es a partir de la lectura que el alumno adquirirá el vocabulario que requiere su carrera y desarrollar esas competencias, ¿no? Porque pues entendemos que lo práctico que hacemos a un nivel profesional requiere que nosotros tengamos los sustentos conceptuales de esto que desarrollamos. No sé, Roberto. Sí, gracias por la invitación. Te escuchaba y pensaba en las competencias genéricas y competencias transversales, es decir, las competencias también que independientemente de la profesión que se tenga, se comparten. Ya seas médico, seas ingeniero, seas de cualquier carrera, todos deben de tener un nivel de lectura y de escritura y que ha venido como en decaimiento de acuerdo a lo que los docentes nos reportan. Yo pienso que la lectoescritura es un acto consciente y no podemos evitar trabajar con textos, es decir, con material textual, independientemente del área en la que te encuentres, de la carrera, de la licenciatura en la que estés, siempre te vas a encontrar con los textos. El nivel de comprensión ha venido cambiando y no es de que sea algo cultural, sea algo genético, sino que se debe a muchas prácticas, ya hablaremos de eso. Creo que como maestros sí podemos hacer algo para incidir en este tipo de comprensión lectora y para mí es muy importante porque articula el aprendizaje de otros idiomas y articula y nos vincula también como seres humanos, ¿no? A trabajar cuestiones emocionales. Si yo no sé identificar la idea principal de un texto, de igual manera no sé identificar la idea que alguien quiere expresar o cómo nombrar una emoción. Cuando vemos competencias emocionales o competencias socioemocionales, está muy relacionado también con una competencia lectora. Ok, maestro, muchas gracias. Aquí también cabe resaltar que ambos maestros en el mes de enero nos apoyaron en impartir el curso Neuroeducación, aplicaciones prácticas a la enseñanza. Esto fue de manera presencial aquí en las instalaciones de DIDEPA. Y lo menciono por nuestra siguiente pregunta. Como docentes, ¿qué estrategias podemos aplicar para activar los procesos cognitivos a través de la lectura? Muy relacionado con lo que te estaba diciendo, es a partir de que yo identifico cuál es el desempeño que tienen mis alumnos para la lectura y empezar con cualquier texto, la verdad, ¿no? En este asunto de, ¿tienes idea de cuáles son las ideas primarias, la idea primaria y de ahí cómo se van las secundarias y se van entrelazando? Entonces, a partir de eso yo puedo empezar a hacer una lectura guiada, ¿no? Puedo primero poner las preguntas para que ellos busquen la respuesta que yo quiero, ¿no? Y dirán, bueno, pero ¿qué de aprendizaje tiene que ellos busquen? Pues tiene que ver para que vean cómo la redacción de un texto va en ese sentido, ¿no? El autor plantea una idea y a partir de ahí va explicando qué es lo que quiere alcanzar con esa idea, ¿no? Entonces, puedo hacer lecturas guiadas, puedo hacer cuestionarios, puedo relacionar
autores, pero todo va a depender de la competencia que se quiera alcanzar en la unidad, ¿no? Entonces tengo que ver la competencia, enlazarla con la posibilidad que tienen los alumnos y de ahí poner mis estrategias. O sea, la estrategia es un vínculo que tiene estas dos cosas, ¿no? Y no puedo solamente poner una porque eso dice el programa y aunque eso es lo ideal, yo tengo que iniciar en donde está mi población en ese momento, ¿no? Claro, la estrategia y también el recurso, si es viable dentro de esa comunidad o a lo mejor grupo matutino, grupo vespertino, no es la misma estrategia. Sí, cambia definitivamente porque los niveles de cansancio que puede tener el alumno son diferentes. Al menos en el Politécnico algo que nos pasa mucho y quizá aquí también es que los alumnos del turno vespertino vienen de trabajar, ¿no? Entonces vienen de trabajar, llegan a su primera clase a las 12 de la tarde y pues el aprendizaje no es un elemento aislado que se da en la escuela. El aprendizaje se da a partir de todas las experiencias que tiene el estudiante y del estatus fisiológico de su cuerpo, ¿no? Porque el aprendizaje es una conducta, pero esa conducta ¿de dónde sale? Del funcionamiento cerebral, ¿no? Y entonces nosotros ya llegamos bien comidos como profesores, comimos quizá a la 1 de la tarde, quizá no, porque venimos también de otro trabajo en estas circunstancias económicas, entonces llegamos a las 2 y nos falta disposición al aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje requiere de varios factores que convergen en un salón de clases y esa convergencia de repente no está tan presente, más bien son escenarios divergentes que tratamos de cachar en el aire. ¿No estás de acuerdo? Sí, estaba pensando justo en esto de la disposición en cuanto a que como docentes no nos damos a la tarea de calibrar al grupo, de ver cuál es el clima emocional, y las emociones inciden mucho en que estés abierto o no a un aprendizaje, en que te puede interesar o no leer algo. De repente logro localizar a algunos estudiantes que llevan libros de literatura y me interesa saber qué están leyendo. He visto que leen novelas. Algunas estudiantes ya leyeron toda la serie de Harry Potter. Y cuando les pregunto cómo se interesaron en ello, la respuesta es igual que cuando recomiendan auxilio psicológico. La respuesta es de boca en boca, ¿no? No es porque vieron las películas, porque lo que me han dicho es que al ver las películas limita la imaginación. Ves más en el libro que en la película. Entonces siempre me dicen, lo leyó mi mamá, una prima leyó toda la serie y entonces me prestó un libro y ya después a mí me gustó y compré estos libros. El gusto viene como de esto social, de esto familiar, la predisposición por la lectura, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Los chicos leen más, tienen más material textual, leen más que otras generaciones, pero la profundidad con la que leen, los tipos de texto que leen, el nivel de comprensión que se tiene sí es distinto. ¿En qué es distinto ese nivel de comprensión, maestro? Por ejemplo, en la prueba PISA se pide que se tenga una extracción. Tenemos una situación de extraer la idea principal de un texto y eso sería un proceso cognitivo básico, la localización de la idea principal. Pero algo que es de un nivel cognitivo mucho mayor sería tener en claro cuáles son las posturas de varios autores y tú diferir de ello y argumentar el por qué no estás de acuerdo con ese autor. El argumentar es un nivel taxonómico cognitivo más alto. No, bueno, yo me he encontrado áreas de oportunidad en que los chicos ahora no solo no pueden construir argumentos, sino que ya no pueden relacionar o comparar o contrastar diferentes posturas de autores porque se va a lo básico. Pueden citar un autor y pueden extraer la idea principal de un texto. Esto en nivel universitario. En nivel medio superior, el gran coco o el gran punto de oportunidad para muchos docentes es en expresión oral y escrita o en LeOye, que se tiene en algunos sistemas, es lengua, expresión oral y escrita, LeOye. Es precisamente que su competencia dice produce textos. Es decir, los chicos deben de producir los diferentes tipos de texto que es narrativo, expositivo y argumentativo. ¿Cómo vas a producir un texto que no eres capaz primero de identificar
que no te has llenado, no tienes el bagaje de ello, no puedes entenderlo, ¿cómo vas a producir un texto? Y la competencia a la que tienen que llegar los docentes con esos estudiantes es que produzcan textos. Y en 6 meses. Sí. Y en 40 alumnos, ¿no? Que Sí, tienen claro. situaciones sociales muy diferentes, ¿no? Quizá ninguno haya ido a una biblioteca, ¿no? Creo Claro. que las generaciones cambiaron muy rápido, ¿no? Y la pandemia nos hizo volcarnos a cuestiones tecnológicas que ha dificultado el aprendizaje, ¿no? No digo que la tecnología nos sirva, si nosotros ubicamos bien qué queremos alcanzar con esa tecnología y orientando al alumno se podría hacer, ¿no? Pero hay estadísticas muy particulares en que la tecnología, cuánto tiempo un lector pasa en un documento en internet, ¿no? Sí. Y entonces, si en el buscador yo pongo cómo realizar un texto y yo abro el primer vínculo y ese primer vínculo no me abre en los primeros 6 segundos, me regreso a la página principal y busco otro, ¿no? Y entonces todo es así como que si no está exacto lo que yo busco, regreso, ¿no? Y en cambio, la mayoría de los profesores de esos alumnos fueron formados con libros, ¿no? Sí. De que compara este libro, compara el otro, subraya, busca y demás. Y ellos no, ¿no? Entonces, esta brecha que se fomentó más en pandemia y que fue aparte de manera desigual, porque Sí. no todos tuvieron las cuestiones tecnológicas, pues la verdad es que hoy los docentes que estamos frente al grupo vamos a tener dificultades si no ayudamos a los alumnos a identificar en qué nivel están, porque si no vamos a tener lagunas que al final van a salir en nuestra contra a nivel profesional. Claro. En este sentido también entonces, ¿cuáles son los principales problemas por los que los alumnos no aprenden con la lectoescritura? ¿Por qué no aprenden con la lectoescritura? Creo que no es que la lectoescritura esté mal, o sea, per se como el proceso, sino que creamos que es el único modo en que el alumno aprende, ¿no? Okay. Creo que no, si bien como decía Roberto ahorita, necesitamos leer textos para ubicar conceptos importantes, también hay otras cosas que nosotros necesitamos entender, ¿no? Primero, de repente podemos experimentar, ¿no? Obviamente si no es riesgoso, ¿no? Si no estamos en química, ¿no? O sea, a ver, mezcla y a ver qué pasa. Ya ¿no? explotó la escuela. Vamos así. Ácidos y bases. Exactamente. Bueno, depende de la unidad de aprendizaje, pudieras experimentar o pudieras mostrarles los errores de cuando ese proceso nos hace bien, ¿o no? O sea, hay diferentes canales de cómo podemos encontrar la motivación y el interés por el alumno, y entonces ya que lo tienes y conectaste con este punto emocional, entonces lo pones a leer porque entonces ya sabe qué es lo que tiene que buscar, ¿o no? Tengo que encontrar este concepto, cómo se relacionó con esto y con lo otro, ¿no? Ahora, si tienes alumnos con un alto desempeño, pues es el principio, puedes llegar con la lectura. Entonces, la lectoescritura no es per se, o sea, de que no puedan entenderlo, sino que más bien cómo se plantea de acuerdo a las condiciones, ¿no? Y quiero aclarar una cosa, este asunto de lo que acabo de decir, de cómo aprenden, por ahí de repente está el neuromito que llamamos de que hay alumnos kinestésicos, visuales, auditivos, y entonces los docentes tenemos que hacer estrategias para cada uno de ellos, ¿no? Entonces nos volvemos locos, ¿no? Porque tenemos 40 alumnos y cómo hacemos esto, ¿no? Parte del trabajo que tenemos que hacer como docentes es crear experiencias que permitan al alumno sí recuperar ese canal de información, por ejemplo, alguien que se ha formado de manera visual por los docentes, por su historia de vida y demás, pues le presento una imagen, pero no toda la vida es imagen, ¿no? Claro. La idea de un modelo educativo a nivel superior, independientemente de la carrera, es que tú tengas la capacidad de interpretar el mundo, y el mundo está interpretado por sonidos, olores, gustos, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, sí, en ese aspecto plantea actividades que tengan estas posibilidades, ¿no? Okay. No sé, esta parte que creo que es fundamental en cuanto a generar estrategias adecuadas e integradoras. Yo veo que hace falta una sensibilización y una capacitación también con los docentes, porque de repente cuando hablamos de carencias,
se dice, ¿no? Pues el carente es el estudiante por el nivel de comprensión lectora, de competencia lectora. Pero también el docente está saturado de trabajo, le llegan nuevos programas, nuevos requerimientos que tiene que operar a la de ya, y no lo acompañamos emocionalmente al docente para que sepa acercarse a los estudiantes, aplicar otras estrategias, entender sus programas de estudio, que eso es algo que acabamos de hacer en el pasado curso que dimos. Nos damos cuenta de las áreas de oportunidad de que el docente conoce su programa, lo lee, extrae ideas principales, pero a la hora de la ejecución no relaciona eso con niveles cognitivos, sabiendo cuáles, en dónde se encuentran los estudiantes y a dónde los va a llevar en la actividad. Generalmente, por el tipo de curso que damos, localizamos cómo los docentes están a veces replicando el cómo aprendieron ellos con una generación que no está aprendiendo así. Y tenemos en boga la inteligencia artificial, y se lo mencionaba a una maestra hace poco. Como docente tienes la virtud de estar aprendiendo junto con los estudiantes. Y tendríamos que aprender de esto de inteligencia artificial, pero no para evitar que los estudiantes no utilicen o sea, que les prohíbo utilizar el ChatGPT o cualquier otro motor de inteligencia artificial, sino empezar a dirigir nuestra atención a calificar otra cosa y no un producto final presentado. A veces un ensayo, un resumen, una síntesis. Sí, ya te los puede hacer ChatGPT, y si los estudiantes se meten, lo hacen, dan las instrucciones, lo hacen rápido, pero le decía una maestra, en lugar de evaluar el producto final, que lo puede estar haciendo la inteligencia artificial, su estrategia puede ser que se evalúe eso junto con que le entregue el prompt. El prompt es la consigna que tiene que redactar el estudiante para que la inteligencia artificial funcione así. Y ahí nos encontramos con otro material textual, y si subimos el nivel en cómo se están redactando esos prompts, claro que se puede evaluar al estudiante de otra manera, no nada más como con el producto final. Sí, eso me surgió de duda, que en estos momentos, ¿qué papel está jugando la inteligencia artificial en estos procesos de lectoescritura? Si es un pro o es un contra. Depende cómo lo maneja el docente. O sea, creo que no podemos darle la vuelta a la inteligencia artificial, ¿no? Creo que todas las universidades están comprando plataformas, en nuestro caso tenemos Turnitin para ver que el alumno no haga plagio y demás, ¿no? Pero creo que bueno, las universidades lo tienen que hacer por una cuestión administrativa, y ya pasó con grandes líderes políticos que tenemos en nuestro país, pero la situación es, ¿qué podemos hacer con eso? No le vamos a dar vuelta atrás, lo tenemos que integrar a los procesos de aprendizaje, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y en ese sentido es importante, como señalé al inicio, ubicar que tenemos líneas de desarrollo. La universidad, el alumno no llega a la universidad ya hecho, ¿no? El universitario todavía requiere una dirección y un aprendizaje, ¿no? Y es ahí donde de repente lo soltamos, ¿o no? Ya creemos que son universitarios, y no decir, bueno, a ver, con esto que tú tienes, y que a veces nos enseñan porque decimos, ay, esta computadora no le sé, de, ay, yo le ayudo, maestro, y demás. Entonces, bueno, ahora, recuperemos esto y todas las otras habilidades que tú tienes, ¿o no? Sabemos que muchos universitarios están a veces en la carrera que no les gusta. Y están en la carrera porque fue el examen que lograron pasar en esa universidad, fue la segunda opción que tuvieron y demás. Entonces, ¿qué personalmente yo hago con mis alumnos? Es, bueno, a ver, tú querías ser diseñador gráfico, porque va a pasar, ¿no? Diseñador gráfico, pues, bueno, yo necesito que entiendas cómo funciona el cerebro respecto a la conducta. Hazme un cómic de eso, ¿no? Y entonces cambio la estrategia, recupero sus habilidades y cumplo con la competencia, pero no podemos dejar afuera eso, ¿no? Y es así, a nivel mundial y contextual tenemos la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué puedes hacer con ella? ¿No? Sí, no, ya está aquí, no hay vuelta de hoja, ahora mejoras la tu aliada y que sea una muy buena herramienta para tu labor docente. Sí. Más que andar persiguiendo alumnos. Sí, viendo si copiaron, no, van a copiar. Sí, y es una muy buena estrategia, dar el prompt, ya redactó cómo lo hizo, cuál es su proceso cognitivo que estoy viendo,
y cómo va avanzando también para ver cómo va mejorando esos prompts. Ok, bueno maestros, entonces, ¿qué aspectos neurocognitivos se activan a través de la lectura? Pues depende de qué es lo que quieras alcanzar, digamos, en lectoescritura podemos encontrar desde los procesos visoespaciales, ¿no? El aspecto que los alumnos tienen que seguir una secuencia de dirigir la mirada de acuerdo a la ubicación en donde se encuentran las palabras. Tenemos estos programas de lectura rápida que nos enseñan cuestiones fisiológicas de cómo debe estar tu cuerpo para lograr encontrar las palabras que se repiten de movimientos constantemente. oculares, ¿no? Porque Ajá. es como hacer gimnasia ocular, o sea, lleva a movimientos muy pequeños, pero muy precisos de la coordinación con los nervios oculares. Generalmente en los métodos de lectura veloz, lo que se nos enseña que aprendimos mal o que aprendimos desde pequeños es que somos muy de ir leyendo sílaba por sílaba. Y para leer más rápido, el cerebro tiene que procesar las palabras como imágenes, no sílaba por sílaba. Entonces, lo primero que se trabaja es no tener subvocalización. Y casi es ponerse el lápiz en la boca, de tener el estar leyendo. Y por eso hasta puedes estar cantando. Quien puede dividir, se trabaja la atención, por ejemplo, la atención dividida, porque puedes estar leyendo mientras estás cantando o tarareando otra cosa. Y esta es una técnica de lectura veloz. Y cuando se logra hacer eso, ya no estás subvocalizando, ya no estás leyendo como en voz, para ti mismo, en voz interna, lo que es el texto. Y aumenta tu velocidad porque las palabras empiezan a asimilarse como imágenes. Cuando nosotros vemos un anuncio de seguridad, un no fumar, una flecha, un semáforo, esa imagen engloba todo un concepto y el concepto es entendido, el significado ya está construido y no necesitamos ver tantas palabras. Generalmente los cursos de lectura veloz que hemos llevado en la institución, yo he visto estudiantes que llegan hasta 3.000, 4.000 palabras por minuto. Yo ahorita en este momento tengo como 2.000 palabras por minuto. Y como maestros, pues a veces nos capacitamos en eso porque tenemos que leer muchos trabajos y muchas tareas, ¿no? Entonces, conozco de eso y que es un método tradicional, el método Z, ¿no? El método del barrido, de izquierda a derecha y regresas, de izquierda a derecha regresas. Sí. Entonces, cuando tú ves un libro ya puedes hacer esto como un escaneo y pasa al siguiente, ¿no? Es más rápido. Desde ahí es lo visoespacial, ¿no? Pero sí, claro. Si quieres que precisamente el alumno compare ideas, organice, pues tiene que ver con todo el lóbulo frontal, ¿no? Que tiene y específicamente el lóbulo prefrontal, ¿no? De organización. También, pues, lóbulos temporales que tienen que ver con memoria, ¿no? Si es que quieres que precisamente el alumno ubique secuencias, ahí se me fue, ahorita secuencias de memoria episódica, episódica y ejecutivas, y ejecutivas, ¿no? Funciones ejecutivas. Entonces, realmente, entonces que la lectura es un proceso que chiquitito de lo que implica el lenguaje. Y el lenguaje como tal es uno de los procesos cognitivos que nos ha hecho llegar hasta donde estamos. Y entonces, si me dices qué áreas se activan, pues yo te podría decir que se activa absolutamente todas las áreas, porque el lenguaje ha moldeado nuestro cerebro como tal. Tenía un debate la otra vez con una colega porque me decía que ella jamás, una colega maestra, doctora incluso, que jamás ha comprado un libro en su vida, que no tiene necesidad, que no le gusta leer, no le gusta tener libros en físico, pero que lo que hacía poner audiolibros. Ajá. Y teníamos ese debate porque ella decía que activa lo mismo. No activa las mismas zonas cerebrales. Es cierto que el audiolibro es preferible a no leer. Sí, claro, es preferible. Sí. Pero el audiolibro, hay varias cosas. Número uno, la mayoría de los audiolibros tienen voz electrónica. Y eso no le da una inflexión que emocional. A veces nos tiene esa predisposición emocional, ¿no? Uh-huh. Si no tiene la voz natural, es así de, híjoles. Muy robotizado. Sí. Muy robotizado, sí. Ok, es mejor que no leer, pero muchas veces va manejando en el auto, está haciendo labores en casa y está ahí la historia, la novela o el libro técnico, incluso en audiolibro, perfecto, es mejor que no leer. Pero no activa las mismas funciones que cuando tú lees tradicionalmente, ¿no? Ya sea ahora en los dispositivos que hay para leer, en una tablet o en un Kindle
o incluso el libro tradicional, el soporte de papel que ahora se llama, ¿no? Que ya está en desuso, dicen. No sé a ustedes, pero a mí me encanta, sí, El el olor, olor del el libro olor del nuevo. libro Uy, nuevo. sí, Y es sabes, mágico. pasar las páginas, porque a mí el electrónico, pues sí tengo que leer porque hay que ser sustentables Sí. por esta situación mundial que tenemos. Pero la idea de ir avanzando las hojas me da la idea de que voy acabando y que he organizado todas estas ideas en mi cerebro. En cambio, en la tablet es así como que, bueno, le puedo dar vueltas y parece que no avanzo, ¿no? Ajá. Y para mí es importante indicar así cómo mis ideas van fluyendo y que me puedo regresar y ver cómo puse anotaciones, pero pues tiene que ver con cuestiones de generación, ¿no? Por ejemplo, en menores de edad, pues ahora tenemos estos cuentos interactivos, ¿no? Los cuentos interactivos que le picas y el osito fue de vacaciones, entonces le picas al osito y el osito avanzó y demás. ¿Qué ha pasado? Que precisamente es algo que estamos en las nuevas generaciones coartando la creatividad, porque nosotros leíamos y nos imaginamos quizá un osito rosa y otro morado y otro, había mucha intriga, Y ¿no? aquí te Y están diciendo ahora ya cómo es. ya cómo Sí. es el osito, cómo camina, dónde se dirige y demás, ¿no? Entonces, a la vez estamos impactando en un proceso de esto de tolerancia a la frustración, ¿no? Sí. Y que nos los enfrentamos en clases, ¿o no? Cuando tenemos que hacer proyectos largos en donde el alumno tiene que ir avanzando poco a poco y que no sabe cuál va a ser su calificación, está desesperado, ¿no? Porque precisamente no ubica que él necesita ir construyendo el conocimiento a partir de estas consignas que les vamos dando, ¿no? Es tarea, califícame, ¿no? Y decir, no, o sea, te retroalimento, modifica y trabaja, pero es algo que a nosotros se nos hace muy sencillos como docentes y ellos no han crecido con estas plataformas que ya determinan desde pequeños cómo deben ser las cosas, ¿no? Y que aparte pueden volver a hacerlo si el resultado no fue el que esperaban. Exactamente, y eso lo vemos en documentales de estos de cómo funciona Netflix, cómo funciona Facebook y demás, con este asunto de los Los algoritmos, algoritmos. Sí, ¿no? los Que ya te algoritmos. dicen hacia dónde tienes que ir y demás. Entonces, ¿cómo pensamos que los alumnos van a comparar y hacer si los propios medios de dispersión, de tiempo libre, ya están limitados a lo que ellos Y para tienen que hacerte ver y hacer? consumir. Y Sí. entonces ya el algoritmo dice eso y te predispone Ajá. Pero pensaba en un aspecto como romántico y emocional con la lectura, ahora que decías que cómo te sientes cuando ya vas a acabar un libro. Ajá. El sabor de tener un libro electrónico y aunque estés leyéndolo en PDF, le pones los marcadores, subrayas y dices, bueno, esto es lo clave, lo que voy a rescatar. A veces porque el libro es muy costoso, sí es mejor tenerlo en electrónico. Ujú. Pero otras ocasiones, eso no sustituye para mí el tener el libro en físico y que le fui poniendo post-its y haciendo notitas Sí. y hasta metiendo si me dieron una cartita alguien ahí lo guardé. Ajá. O hasta a veces metemos dinero, ¿no? Yo me he encontrado libros viejos que aquí metí un billete y se me olvidó. Gracias. Y a la hora que abro el libro, encontrarme con eso, regresar, sentir bonito que saco un libro de mi estante y tiene muchos post-its, ¿no? Y puedo ir a ver qué anoté. Ah, no, esta idea sí es importante. Esto lo voy a rescatar para tal Sí. clase. Eso a mí me encanta y no tengo ese placer en lo electrónico. Sí, no se va perdiendo y aparte pues lo recupero, lo tengo en un lugar especial, en mi biblioteca, en el estudio, en mi cubículo y en el electrónico pues está aquí. Ay, sí, y mira, creo que conectando con esto que nos acabas de preguntar, yo creo que muchos de ustedes como docentes se han enfrentado al hecho de que, sobre todo, regresamos de pandemia y todos los alumnos quieren tomar foto de lo que pongamos en el pizarrón, Sí. ¿no? Se ha escrito, electrónico, Y no, ni todos se con vuelve a foto, ¿no? revisar. Exacto. Y les digo, es que, chicos, ¿cuántas fotos en su galería tienen? ¿No? Si de por sí no se acuerdan así de qué fotos tomaron de sus paseos, o sea, se van a acordar de la foto imagínense, por clase más o menos son 5 fotos. Tienen 5 clases al día, multiplíquenlo, ahora por semana, y entonces tienen muchas fotos, pero no pueden bajar la información a algo físico y tangible de lo que ellos están haciendo, ¿no? El escribir, el arrastrar el lápiz tal cual. Exactamente. Entonces, este asunto de la escritura, y yo le quitaría un poquito de como separar de repente el proceso de la escritura como tal
es fundamental. Y si es en un iPad, no hay problema, pero arrastrar el lápiz electrónico, manual, con sangre, como yo les digo, o sea, arrastrar las cosas permite conectar mucho más áreas y dar y organizar tus ideas acorde a lo que viste en el autor, porque tú lo puedes entender, pero a la hora de reproducirlo, que generalmente el docente te lo va a pedir en un trabajo, en un examen, no se puede bajar porque solamente lo leíste, ¿no? Sí. Y no, lo tienes que escribir y traducir en tus palabras acorde a tu organización, ¿no? Sí, por eso también los famosos mapas mentales que te decían, ya lo leíste, ahora plásmalo, para que organices también tus ideas y cómo lo estuviste interpretando, ¿no? Tuve una experiencia cuando daba clase en la UPN, que veía que un estudiante estaba todo el tiempo así, sin prestar atención hacia el frente, ¿no? Cuando pues todavía no era como muy tradicional mi manera de dar la clase y creía que los estudiantes me tenían que estar viendo al frente, ¿no? Ese es un error que cometemos como docentes. Me acerco a qué estaba haciendo la estudiante y la vi, pero hacía en sus 2 hojas de cuaderno abierto, puros dibujos y flechas y cosas así raras. Y entonces me atreví a preguntarle qué se había dicho en la clase y me podía recitar toda la clase, a pesar de que no estaba casi ninguna palabra escrita, pero toda la clase, su manera de tomar apuntes de este estudiante, llamada Aide, por cierto, era con dibujos. Okay. Con dibujos, y me podía repetir de principio a fin la clase con dibujos. Entonces hay otras inteligencias ahí funcionando, sí, claro. Y es bien importante arrastrar, y no solo para escribir, sino también pueden dibujar, ¿no? Sí, y aparte ya hizo su propio método para poder entender la clase y hasta de repasar, estudiar, y otro compañero veía sus apuntes y quizás no vas a ver ni qué onda. Ok, maestros. Entonces, ¿qué métodos educativos nos recomiendan utilizar en nuestras aulas de clase para poder propiciar el aprendizaje? Ay, qué pregunta tan mire, de acuerdo a la didáctica, pues está el método inductivo, el método sintético, el método analítico, sintético, las combinaciones de esto, las metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas también. A mí lo que yo he visto que funciona mucho a los docentes es tener pausas activas donde se trabaje algo emocional o algo vinculado al cuerpo, pero no quiere decir voy a involucrarme en la vida de los estudiantes, en sus emociones, no, sino hasta el solo hecho de tener dinámicas mindfulness de 5 o 10 minutos en clase para respirar, dar un paro por todo el nivel de estrés acumulado, sirve a los estudiantes para ello. Fomenta también la lectura, porque el escuchar una palabra mientras hice un ejercicio en donde hubo un stop, me puse quieto, vi cómo me sentía, reconocí que tenía esos pensamientos y esa emoción, y después continué. Los estudiantes por sí mismos buscan después de qué fue lo que se habló en ese pequeño espacio, ¿no? La metodología de clase invertida la veo muy valiosa para los docentes, en el sentido de cambiar un poco la clase, no ver tanto lo teórico en clase y dejar de tareas, sino jugar un poco con los escenarios que se tienen, ¿no? Cambian mucho la manera a la que se va a la escuela. Se motivan los estudiantes porque van a construir las tareas en la clase, en el aula, y todo lo práctico lo hacen en casa. ¿Sí? Sí, creo que algo que es complicado es la cantidad de horas que tenemos alumnos y docentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos en el Politécnico unas clases que se llaman optativas, que son 5 horas seguidas, ¿no? Querer que el alumno durante 5 horas va a estar conmigo, tenga la técnica, estrategia más top que existe en la educación, no va a ser suficiente. Creo que necesitamos entender que tenemos que tener estas pausas por los periodos atencionales que fisiológicamente tenemos, ¿no? Y en ese aspecto, plantear actividades que involucren al alumno como un participante activo de su aprendizaje. Si nosotros nos ponemos al frente y queremos llevar la cátedra y explicar cómo se deben de hacer las cosas, el estudiante va a decir, es el único camino, ¿no? Creo que es importante, este modelo de aula invertida me gusta mucho porque precisamente él es proactivo,
¿no? Por eso a mí no me gustan mucho, en las clases rara vez yo llevo presentaciones, ¿o no? Les pido que lleven libros, diccionarios, cosas así, porque hacemos hasta los trabajos de dinámicas de grupo ahí mismo, ¿no? Y les digo, tienen 10 minutos para buscarme estos conceptos y cómo De se generar relacionan. alternativas. Ajá, alternativas. Y entendemos que pues ustedes docentes pues tienen diferentes situaciones administrativas, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, ¿no? Nos tenemos que volcar en lo que nosotros sabemos pedagógicamente, pero también en lo administrativo y en la estructura académica, estructura física de su unidad académica, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de salirse a otros escenarios, que está el jardín, el patio y demás, el movimiento ayuda al aprendizaje, ¿no? Esta posibilidad de hacer dinámicas en donde el alumno interactúe con los otros para conocer sus ideas, cómo estudia, qué hace y demás, va a propiciar que nosotros no seamos el foco de atención, se nos baja también el estrés y entonces podemos proponer y ser flexibles, ¿no? Pero entendamos que tenemos que jugar con estos tres escenarios, lo administrativo, las estrategias y el lugar físico donde nos encontramos, ¿no? Nosotros de repente tenemos grupos de casi 50 alumnos Wow. en un salón de clase del Politécnico. Tener a 50 Y que los alumnos, salones están como para 35, ajá, 36 ajá. estudiantes. Entonces los pasillos quedan así. Entonces yo les digo a los alumnos, pónganme sus mochilas a un lado, una por los sismos que tenemos en Ciudad Sí, de claro. México, pero la otra para moverme en el salón y precisamente ver esto que dice el docente, cómo están tomando apuntes, si están tomando apuntes, qué están haciendo y demás. O sea, siempre la interacción con el otro va a promover un mayor aprendizaje que si yo me quedo aquí como docente dando el sermón como si fuera el sacerdote el domingo, ¿no? O sea, necesitas estar con el otro, ¿no? Definitivamente. Perdón, maestro, algo que comentar. O sea, es que se legitima esta situación del panóptico, ¿no? Uh-huh. Decía con algunos docentes que en escuelas que fueron construidas hace más de 30, 40 años, es muy común encontrar esta tarima o este desnivel, las plataformas, en donde es este lugar no solo simbólico, sino arquitectónico, construido en donde el docente está en un nivel diferente del estudiante y desde donde se vigila, se castiga, formarlos en filas y parcelas donde solo ven al frente y los estudiantes de atrás les ven las nucas a los demás cuando participan. Y cuando tenemos aulas, digo, sería el ideal grupos más reducidos donde puedes mover las sillas, se pueden sentar en círculo o en semicírculo, cuando participas sí ves a la cara al otro. Es diferente la implicación que cuando veo ahí a lo lejos participar a alguien y le veo la espalda. Decía que hasta en nuestro lenguaje está presente esto, ¿no? Nuestras credenciales y nuestras identificaciones todas son de aquí para arriba y son de frente. Sí. En nuestro lenguaje siempre hemos tenido soslayado como de lado lo que es la espalda. Por eso contratamos guardaespaldas, ¿no? En el mito o en la leyenda del anillo de los Nibelungos, ¿cómo fue asesinado Sigfrido? Pues por la espalda. ¿Sí? Cuando decimos en el lenguaje que alguien me traiciona, me clavó un puñal por la espalda, ¿no? Entonces, esta situación simbólica y también metafórica de la espalda nos produce un desentendimiento. Yo no quiero nada que ver con ese que no le conozco más que la espalda. Hablo a mis espaldas. Sí, hablo a mi espalda la traición. Sí, pero ok, maestros, entonces, ¿a qué se debe dentro de su experiencia la deficiencia lectora de los estudiantes universitarios? Bueno, yo primeramente diría que una sobreestimulación neurológica. De hecho, más del 80% de estudiantes, cuando yo he aplicado algunos cuestionarios, algunos diagnósticos, reportan tener problemas para dormir. Estos problemas para dormir vienen de estimulación neurológica a través de aparatos. Hacer recomendaciones como no estar viendo pantallas electrónicas, el teléfono móvil, la computadora, la tablet, 1 hora o 2 horas antes, para algunos estudiantes ya no es suficiente, sino que algunos tienen incluso que tomar medicamento para poder dormir. Eso es lo que he encontrado en nuestro instituto en educación superior.
el uso de redes sociales nos lleva a estar como en un entrenamiento constante a nuestro cerebro de si no me estimulas en unos segundos, doy siguiente. Y esto pasa en los reels, en los shorts, en los TikTok. Entonces algo me tiene que llamar la atención en la miniatura, sí, no, o en lo que estoy viendo, y si no, siguiente. Y por eso los procesos atencionales en un salón de clases, cuando tienes 1 hora, 2 horas, hasta 5 horas de clase, no pueden sostenerse. Y los estudiantes están en el celular, buscando estimulación. Con esto, pues, estamos incentivando así un cerebro procrastinador y también que no se pueda tener atención en más periodos. Por eso, un libro les aburre a muchos de ellos bastante, porque es poner atención, focalizar, imaginar, conectar con otras habilidades. Y entonces no me está estimulando siguiente. Quiero que esto me lo pongan en un video, ¿no? No hay dibujitos también. Entonces, sí, yo veo una situación del uso de la tecnología y una sobreestimulación, pero se podrían causar, porque claro que ha habido muy buenas cosas, productos, manuales, incluso tutoriales, que gracias a las redes sociales, llámese Facebook, TikTok, los Reels de YouTube, se puede tener esto. Videotutoriales donde el estudiante aprende un procedimiento en poco tiempo y que es formidable, puede ser hasta un material didáctico. Sí, ya se están utilizando más esas herramientas, por lo mismo para captar la atención de nuestros estudiantes. Sí. Yo agregaría solamente a esto, creo que estamos en la era de la información, pero de poca formación, ¿no? Sí. Para empezar, no sé por dónde buscar, lo que decía de las bibliotecas, ¿no? Yo quiero este tema, lo encuentro. Cuando entran a buscar generalmente en internet la información, tenemos todos estos distractores al lado derecho que se compra el viaje, vaya a TikTok, y vaya... Bueno, es una serie de cosas aquí, ¿no? Y los famosos hipervínculos, ¿no? Entonces está acá y de repente ya le tocaron el hipervínculo, y cuando se dan cuenta los estudiantes ya no están leyendo sobre los procesos cognitivos que les dejaron, sino cómo comprar un programa para desarrollo cognitivo, que pareciera el mismo tema, ¿no? Pero que tiene que ver ya con consumo, con otra cosa, ¿no? Entonces, enseñarles a los alumnos a ser efectivos en qué es lo que tienen que leer, ¿no? Porque sabemos que, pues, hasta ellos dicen, no, es que no es su única materia, y es cierto, ¿no? Sí, claro. De repente los docentes no ubicamos esta transversalidad que tiene que haber en lo que yo dejo de leer con respecto a lo que quiero que alcance ese egresado al final de la carrera, ¿no? Entonces, en la planeación sería importante, cuando ponemos ahí sugerencias de lectura, algo así, poner la lectura y de preferencia poner el capítulo, ¿no? Porque ya le pones el libro y pues son 200 hojas y el alumno no la 200 hojas, ¿no? Entonces creo que tendríamos que ser directivos a la hora de las planeaciones y de orientar a los alumnos sobre qué necesito que leas, o sea, para que precisamente no se sobrecargue y no me divaguen cosas que al final no es lo que yo necesito. Sí, claro, maestros. Bueno, ¿se puede entonces invertir de manera neurocognitiva estas deficiencias para modificar la falta de competencias lectoras? Pues todo se puede revertir, pero el problema son las situaciones de las que hemos platicado, ¿no? O sea, el alumno pudiera revertir las situaciones, pero tiene 40 compañeros en un salón de clases que lo distraen y que el mismo profesor no lo va a poder atender, ¿o no? Que llega a casa y que necesita hacer las tareas de casa o que necesita ir a un trabajo y demás. ¿Qué es lo que nos toca como docentes desde lo que podemos hacer aquí y con todas estas condiciones de trabajo administrativo que necesitamos realizar? Es orientar al alumno respecto a dónde puede ubicar sus recursos, ¿no? Porque lo que decía, por ejemplo, de este cómico, ¿no? O sea, ¿qué recursos tienes tú? El de los dibujos, del mapa que tenía, ¿qué recursos tú tienes para poder alcanzar esto? ¿No? Eso es a lo que yo me iría. O sea,
realmente como docentes quisiéramos hacer mucho, pero también nosotros estamos sobrecargados sobre la cantidad de cuestiones administrativas y de otros trabajos que generalmente los docentes tienen. Entonces creo que tenemos que ser efectivos, pero la efectividad no significa que bajemos el proceso de aprendizaje. El cerebro es plástico, el cerebro tiene muchas posibilidades de modificarse a partir de la experiencia, y entonces por eso tenemos que ser efectivos sobre qué experiencias pone en el salón de clases. Porque de repente creemos que lo efectivo es dejar tareas para que el alumno repase, y después eso se revierte en nuestra contra, porque tenemos así pilas y pilas de tareas que los alumnos dudan que nosotros leamos o no, y algunos docentes sabemos que lo hacen o no, pero los otros que sí lo leen se vuelven locos, ¿no? Entonces creo que la efectividad sin reducir el nivel cognitivo que queremos alcanzar, y eso se logra a partir de entender desde dónde ellos están partiendo y a dónde quiero que lleguen acorde al nivel de semestre en donde estoy. Ok, maestro. Me llama la atención y me causa un poco de ruido esto de revertir como si ya se tratara de un daño, ¿no? Eso está defectuoso ya. Sí, entonces, ¿cómo me regreso? curo de esto? Sí. ¿Dónde lo regreso? Creo precisamente que por la neuroplasticidad se pueden desarrollar otros hábitos. Un trabajo constante para todo ser humano a partir de la adolescencia es el trabajo con la voluntad y el trabajar la atención, o sea, tener ejercicios en clase, como mencionaba hace rato, de focalizar, no directamente de leer, sino de focalizar la atención, porque tengo muchos factores que me hacen tener atención hacia afuera, hacia los anuncios, hacia publicidad, hacia consumo, hacia mis grupos a los que pertenezco, virtualmente o presencialmente, pero cada vez se ha puesto menos atención como en uno mismo, en dar cuenta de procesos biológicos, el solo hecho de, como en mindfulness, de sentir la respiración. Por ejemplo, en este momento que estamos hablando, que estamos sentados los tres, sentimos el peso de nuestro cuerpo en el asiento, la inhalación y la exhalación sin modificarla, y cuando agregamos esta atención en uno mismo, hay un cambio. Es más, no puedes estar como docente frente a un grupo solo pensando y vomitando información si tú agregas esta atención en tu cuerpo. Y hacer una dinámica así de 5 minutos cambian mucho la manera en cómo el estudiante se percibe. Te hace trabajar una integración de hemisferios cerebrales o de cuadrantes, propicias más trabajo de que trabajar las lateralidades. Le digo a los estudiantes, si están acostumbrados a portar una pulsera, un reloj de un lado, nada más como experimento durante una semana cámbienselo de lugar. El solo hecho de hacer ese cambio ya provoca un choque en ti y te hace poner atención. Va a estar la mente ahí diciéndote, ay, mi pulsera, ¿no? Ah, que la traigo acá, qué tonto. Pero más allá de la crítica es sentir, hago consciente a mi cuerpo que ahora lo puedo portar de este lado. Igual la cartera, igual el celular. Hay estudiantes que van así y luego se están buscando el celular, ¿no? O como una amiga que se metió a bañar con los lentes y estaba buscando los lentes, ¿no? Hasta que vio que se le empañaba la vista. Entonces, fíjense cómo tenemos tales hábitos formados como en automático que cuando cambiamos una pequeña cosa nos obligamos a tener una plasticidad diferente, y con pequeños hábitos así que cambiamos, con pequeños retos, podemos ir revirtiendo, ¿no? Sí. Ok, maestros, bueno, para concluir, si nos pudieran regalar recomendaciones o aportaciones finales, por favor. Sobre qué hacer en un salón de clase, podríamos decirlo así. Retomando lo que dijo el profesor y lo que hemos tratado, creo que lo importante en un salón de clases sería conectar con los estudiantes para ubicar qué es lo que está pasando en esa generación. Yo digo que de repente creemos que tenemos 10 años de experiencia como docente, pero en realidad tenemos 2. ¿Y por qué lo digo así? Porque en esta sobrecarga de repente refriteamos, como dicen los alumnos, las mismas presentaciones, las mismas actividades y demás, ¿no? Entonces, si de repente
tú como docente no te das la oportunidad de ver qué se está haciendo, qué nuevo artículo salió, complementar esa presentación y demás, será difícil que te puedas conectar con el estudiante y tú también motivarte de llegar a la clase y decir, hagamos esto, ¿no? Hagamos esto con el material. Entonces, yo diría, no te vayas con la finta de cuántos años tienes como profesor en cuanto a trayectoria, sino cuánto tú aprendes en este proceso. Como decía, el alumno aprende, pero la gran ventaja de ser profesor es que nosotros podemos seguir aprendiendo. Y eso no hay que olvidarlo, porque no es el problema la lectoescritura, porque recordemos que los procesos cognitivos en el cerebro no es uno, son muchos, y trabajan de manera simultánea, no separada. Entonces jamás vamos a poder trabajar únicamente la lectoescritura, sino la memoria, funciones ejecutivas y demás. Entonces, si tú logras esto, de seguirte construyendo como docente, lograrás cosas interesantes. Excelente, maestra. Gracias, maestra. Una recomendación que intentemos ser humildes frente al grupo, porque a veces como este narcisismo como docente juega un papel muy importante. Somos figuras que estamos frente a un grupo, estamos frente a la mirada de muchos y esto ya nos coloca como en la escena y hay una importancia personal de estar ahí en la mirada de los otros. Sin embargo, a veces lo que les preguntamos a los estudiantes, lo que les evaluamos, es poco asertivo con su realidad y tiene más que ver con este narcisismo. Comentaba una experiencia que viví hace muchos años donde al recopilar, al hacer una evaluación de todo el semestre, les decía a los estudiantes, digan qué cambiarían, qué fue lo que más les gustó, lo que menos les gustó del semestre en esta materia, en esta unidad de aprendizaje. Y una estudiante me dijo que lo que más recordaba era que no la dejaba yo entrar después de las 7:30 porque no tenía yo cierta tolerancia y que ese día la asaltaron en el transporte público. E incluso fue un intento de violación. En el momento en que yo preguntaba esto, ni siquiera me pasó por aquí que podía decir eso a un estudiante. Yo pensé, les gustó tal presentación, tal video, que hicimos una exposición así, que hicimos una visita a tal lugar, pero pensando en todo lo que yo diseñé. Y ahí está el narcisismo, ahí está como ese ego como docente. Y si tú haces eso a un lado, hay otras necesidades. ¿Qué es lo que me está diciendo la estudiante? Viven realidades paralelas y que lo importante es que el aprendizaje no ocurre en crudo, siempre va a estar junto a lo emocional. Caigas bien o caigas mal, la emoción va a ser lo que medie ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué se acordó ella relacionado a mi clase? Que eso fue lo más importante del semestre, porque estaba trastocada su emoción, estaba atravesada por ello. Entonces, esa sería como una invitación, ¿no? A reflexionar sobre cómo construimos nuestra práctica desde un lugar como más humilde, más de iguales con ellos. Excelente, maestro. Muchas gracias. Bueno, querida audiencia, como pueden ver, es un tema sumamente importante, que todavía tenemos mucho por avanzar y que, bueno, aquí en DIDEPA estamos comprometidos con este tipo de cursos para que ustedes, pues, se puedan capacitar y, pues, tener las herramientas, como bien nos mencionan los maestros, para estar frente a grupo. Pues, nuevamente damos las gracias a la maestra en Neuropsicología Clínica, Ana Karina Suaste Herrera, y también al maestro en Educación con Enfoque en Línea, Roberto Álvaro Rosell Pedraza, por esta participación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Muchas gracias. De igual manera, les recordamos que en DIDEPA seguimos con nuestro programa 2024 de capacitación y está disponible en nuestra página oficial, y también pueden acercarse a sus autoridades de cada espacio para verificar la oferta educativa que está disponible para ustedes. Recuerden que DIDEPA es formación, DIDEPA es capacitación. Patria, ciencia y trabajo. Hasta la próxima.